Hoy es un día de gozo en los corazones de los hijos y también es un gozo en los corazones de los padres. Para aquellos que han entendido qué es la paternidad y para aquellos que han entendido que los hijos son herencia de Jehová. Ningún padre, escuchen, ningún hombre, ninguna mujer, por voluntad humana, pueden tener hijos. Uno puede planear los hijos, pero la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. En la Biblia hay historias de mujeres como Sara, que siendo viejas no podían tener hijos, como Elizabeth, que tenía un vientre estéril, y como Ana, la mamá de Samuel. Y podemos ver en estos casos que tuvieron embarazos a una edad muy avanzada, porque los hijos son herencia de Jehová, que no depende de la mujer ni depende del hombre, sino que es la generosidad de Dios para los hombres. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127:3. Pero hay tantos hijos que muchas veces no los apreciamos como esa herencia, y hay tantos padres, muchos son padres, que no los respetamos ni valoramos como se merecen. El ser padre es un regalo, pero tristemente en estos tiempos que muchos padres no saben educar a sus hijos y se vuelven carga los hijos, y la mamá o el papá se deshacen un rato de los hijos dándoles el celular. Niños de 4 años ya tienen el celular y niños de 7 ya dominan el celular y las aplicaciones. ¿Por qué? Porque para los papás es muy fácil darles este celular en lugar de enseñarles la vida, de acompañarlos en este proceso de jugar, de reír y de travesura. Porque estos padres no han entendido que el ser padres es un regalo de Dios, el ser padre. El hijo es un regalo de Dios, pero implica una responsabilidad real y verdadera, y también implica cuidado, protección hacia los hijos. La labor de padre es una labor hermosa que debiéramos valorar nosotros como padres para ser modelo de amor para nuestros hijos, para que en esta relación de padre e hijo se manifieste el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos. La relación de padre e hijo es una oportunidad y no debiera ser una carga, debiera ser una oportunidad, y esperemos que hoy la palabra hable a nuestro corazón para entender, y no es tarde para empezar a ser padres. La Biblia ofrece orientación sobre cómo criar a los hijos y también ofrece orientación sobre cómo honrar a los padres. Por eso hoy, que es Día del Padre aquí en México y también en otros países, el tema de hoy se llama Padre Celestial. Ese es el tema de hoy. Y vamos a comenzar con el texto de Lucas 15, y le voy a pedir a Karina que lea. Está largo la porción, pero es necesario que lo leamos. Por favor, lo puedes hacer lento pero fuerte. Lucas 15, versículos del 11 al 32. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo desperdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí, hasta ahí. Amén. Esta es una parábola, dice la escritura. Y en esta parábola notamos que un hombre tenía dos hijos. Y miren, el menor no le causó honra al padre. ¿Qué fue lo que hizo? Pidió su herencia antes de que el padre muriera y se fue, se alejó del padre. O sea, juntó todo lo que le habían dado y se fue lejos. Abandonó a su padre a una provincia apartada. Y ahí empezó a malgastar, a derrochar y a desperdiciar sus bienes, viviendo perdidamente, pecando sin importarle nada. Esta es una situación difícil para un padre. Qué difícil es cuando tu hijo te da la espalda. Es difícil cuando se rompe tu relación con tus hermanos o con alguna persona a la que amas, con algún amigo. Pero cuando se trata de tu hijo, cuando se trata de un hijo o una hija, duele. Imagínense aquí que el hijo abandona al padre, le da la espalda y se va con el dinero. Pues dirá el hijo: tengo dinero, no me falta nada. Y se fue a malgastar, a derrochar y a tener una vida de exceso y una vida de pecado. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando todo lo hubo malgastado, no invirtió el dinero. Y esto habla de que era un hijo que no estaba honrando al padre. Era un hijo irresponsable. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre y empezó a faltarle comida. Tanto que se lo dijo a alguien de la provincia y lo contrataron a un rancho. Y ahí, criando cerdos, quería comer las algarrobas de los cerdos. Pero algo que es impresionante aquí es que en el verso 17 de Lucas 15 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Si nosotros notamos en esta parábola la reacción del padre o el comportamiento del padre cuando los hijos le pidieron la herencia, él la dio. Un padre que da la herencia, repartió a sus dos hijos su herencia
porque se lo pidieron y así lo hizo. Pero si vemos el comportamiento del hijo, ya sabemos que se alejó, fue irresponsable. Pero aquí hay algo impresionante y esto es algo muy, muy hermoso. Porque a pesar del gran dolor que debió causarle a su padre este hijo, de los desvelos, porque sabemos que cuando el hijo está lejos, el padre, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Con quién estará? ¿Estará comiendo? ¿Estará muerto? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta frustración? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuánto dolor? Cuando el hijo toma su propio camino y no sigue el consejo de sus padres. Y cuánto dolor de que un padre no puede retener a un hijo. Y el padre tiene que soltarlo y dejarlo ir para que aprenda. Entonces es terrible cuando el hijo le da la espalda al padre. Sin embargo, lo que es impactante aquí es que este hijo que fue irresponsable dice que volvió en sí, o sea, reflexionó. Es decir, se dio cuenta de su mala decisión, se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que estaba actuando mal y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Este hombre sabía qué tipo de padre tenía, porque de ser un padre vengativo, un padre rencoroso, él diría, no voy porque mi papá no me va a aceptar, no voy porque mi papá me va a rechazar, no voy porque mi papá me va a volver a sacar o me va a golpear. Pero él dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque el padre de este muchacho era un padre bueno. Y esto es lo que nosotros debemos entender en este mensaje. En este mensaje es que este hijo reflexionó y dijo, pediré perdón a mi padre. Y le diré, no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él había aceptado las consecuencias de sus malas decisiones. Entró en razón. Se dio cuenta de la condición en la que se encontraba. Se dio cuenta de las circunstancias en las que estaba. Y ocurrió un verdadero milagro. Y este es el milagro que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios puede hacer todos los milagros que Él quiera sin necesidad de nosotros. Pero en el caso del cambio de la mente, en caso de la reflexión, en el caso de que vuelve uno en sí, estamos involucrados nosotros. Lo que hizo este hijo, que le llaman el hijo pródigo, el hijo que todo malgastó, pero que se arrepintió, que reflexionó, que volvió en sí. Esto es algo grande. ¿Saben por qué? Porque se humilló. Entendió lo que estaba viviendo y se humilló para poder levantarse y pedir perdón. Bienvenidos a su padre. Y esto es algo muy difícil. ¿Saben por qué? Porque imagínense salir de casa de tu padre con mucho dinero, con tu herencia, te sales de casa del padre. Regresar sin nada, regresar fracasado, regresar derrotado, regresar vencido. No cualquiera se atreve a tomar esta decisión. No cualquiera se atreve a tomar esta decisión. Es una decisión demasiado difícil en la que verdaderamente hay que vencer el orgullo para reconocer que estamos en una situación por decisión propia y que necesitamos verdaderamente al Padre. Y esto es algo grande. Aquí ocurre el milagro, que recapacitó, volvió en sí. Y entonces dijo él, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo? Se levantó, empezó a ir a casa del padre
y no le importó el qué dirán. Pero miren algo impresionante. Este hombre estaba vencido, estaba derrotado, pero no estaba destruido, porque estaba vivo. ¿Cuántos de aquí reconocen sus errores? ¿Cuántos aceptan sus consecuencias? Es más fácil echarle la culpa a los demás. Entonces, esta actitud del hijo que derrochó todo agrada al padre. ¿Qué hizo el padre? Dice la palabra, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ni siquiera había hablado el hijo pródigo, ni siquiera había llegado a casa del padre. Y el padre, al mirarlo de lejos, corrió, se echó a sus brazos y le besó. Esta es una actitud del padre cuando aún estaba lejos. Podemos entender los que somos padres lo que esto significa cuando uno de nuestros hijos está perdido, hablando de algún vicio, de algún pecado terrible, cuando uno de nuestros hijos está extraviado, aunque esté en casa, pero como si no estuviera, está dedicado al alcoholismo, a la drogadicción o a cualquier otro pecado. ¿Cómo sufren nuestros padres? ¿Cómo sufre el padre de ver a su hijo perdido, de ver a su hijo extraviado? Y que los hijos no recapacitan. Es algo terrible. Pero vemos a este padre que tuvo esta gracia, esta bendición de ver a su hijo volver humillado. Y esto es lo grandioso. ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Le reclamó al hijo? ¿Lo sacó? ¿Saben qué? Esto habla de la misericordia. Esto habla de la gran bondad del Padre, de la generosidad del Padre. Y esta es una parábola que se refiere al Padre Celestial. Porque cada uno de nosotros le dimos la espalda muchas veces. Le dimos la espalda 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20, 25, 30, 35, 40 años que rechazamos al Padre Celestial. Le dimos la espalda muchas veces y cuando nosotros decidimos levantar los ojos al cielo, cuando nos vimos perdidos, cuando nos vimos en ruinas y clamamos, tal como este hijo, le diré a mi padre pecado, cuando admitimos que hemos pecado, ¿qué hizo el padre? ¿Te dijo, Miguel? No. ¿Cuántos años te busqué y tú me rechazaste? ¿Cuántos años me diste la espalda? Ya no te quiero, vete. ¿Sabes qué hizo el padre? Se acercó, te abrazó, se echó a tus brazos y te besó. No nos rechazó, hermanos. Habla del gran amor, misericordia, paciencia y longanimidad del Padre Celestial. Porque está esperando que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento, que analicemos nuestra vida, que entendamos que hemos fallado, que hemos pecado, y Él está esperando a cada uno de los humanos que levanten la cara, que miren hacia el cielo y que clamen, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Está clamando Dios, el Espíritu Santo, arrepentimiento, perdón. Vemos aquí que Dios, antes de destruir una vida, le da otra oportunidad. Y esta es la oportunidad del perdón, del arrepentimiento, de volver a la casa del Padre, de volver. Y el Padre está dispuesto a la reconciliación sin tomar en cuenta la mala conducta de aquel hijo, sin reproches, sin tomar en cuenta todo aquello que él había dado y que el hijo lo había desperdiciado. No tenía noticias de su hijo. Y al verlo, se llenó de gozo su corazón. Y él dice, cuando dice, ya lo que hemos leído, traed el mejor vestido y vestidle, póngale calzado, pónganle un anillo y traigan el becerro más gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Porque el Padre
anhela esto, hermanos. Pero vemos aquí la conducta del hijo, arrepentimiento. Humillado el hijo. Y esto es importante entenderlo. Y vemos que el padre no fue a buscar al hijo, sino que el hijo fue al padre. Y esto es algo importante. La misericordia, la generosidad, la gracia inmerecida de este padre hizo que recibiera al hijo y que le diera estos regalos, un vestido nuevo, calzado nuevo, fiesta. Este padre hizo algo en favor de su hijo necesitado. Esta es la misericordia, aunque el hijo se había portado muy mal y aunque el hijo no le dio motivos, sino que por la generosidad del padre hizo la fiesta. ¿Estaba obligado este padre a recibir al hijo? No. ¿Estaba obligado Dios a recibirnos a nosotros? ¿Estaba obligado Dios a perdonar nuestros pecados? Y él dice claramente, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola dictada por Jesús refleja y enseña que nosotros debemos acudir al Padre. Y aquí habla del Padre Celestial. Esta parábola muestra el atributo más grande del Padre Celestial, que es la misericordia, que es la generosidad, la gracia inmerecida, el amor. Así es nuestro Padre. Y uno dirá, pero yo nunca me he ido. ¿Acaso has usado todas las capacidades que Dios te da para servirle a Él? ¿Has usado tu vida para servirle al Padre Celestial? ¿O has desperdiciado tu vida en placeres mundanos? ¿O has desperdiciado tu vida en lo que no edifica, en lo que no agrada a Dios? Recordemos que estamos viviendo por el aliento de Dios. Estamos utilizando el sustento de Dios. Tenemos todas las capacidades que Dios nos da, todos los recursos que Dios nos da. Y además estamos en su planeta. Y que debemos estar agradecidos de que hoy Dios determinó que vivamos. Nos regaló hoy este día para arrepentirnos. La condición para que Dios nos reciba sin reproche, para que Dios nos reciba otra vez, es arrepentimiento y humillación. Porque hay quienes están en derrota, quienes están en fracaso, hay quienes están tan mal, pero tristemente no reconocen su condición. Se sienten bien a pesar de que están re mal. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros vemos la conducta de un hijo y vemos la respuesta de un padre al arrepentimiento y a la humillación de este hijo, de reconocer, de pedir perdón y de regresar a la casa. Y esto es grande en las personas, es el milagro grande. Dice Lucas 15, ¿nos ayudas, Miguel Ángel? Del 25 al 27. Lucas 15, del 25 al 27. Dice, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27. Hasta el 28. Perdón, hasta el 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro más gordo. Pero 31. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Esto nos recuerda también en Lucas 15, cuando dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. Miren, pobre padre. Uno de sus hijos se perdió y el otro, el mayor, que se había quedado con el padre y que se creía merecedor. Vean esto, hermanos. Se creía merecedor de lo que poseía y le dice, ¿cuánto tiempo te he servido? Siempre te he obedecido y tú nunca me has dado un animal para comer con mis amigos. Miramos aquí la envidia del hijo hacia su hermano, que no se regocijó de que su hermano volviera. Esto es mío. O sea, para él representaba no querer compartir más la casa. ¿Entendemos esto? Porque el hijo que se había ido, qué bueno que se fue, pero al regresar, en lugar que le diera gozo a este hijo, se enojó. ¿Qué estás haciendo, papá? Si yo estoy contigo y tu hijo que malgastó todo, ¿por qué haces fiesta? El hijo que según se portaba bien, era celoso, envidioso, vanaglorioso, prepotente, soberbio y se creía merecedor de lo que tenía. Entonces vemos aquí una figura tan común en los hijos y que nosotros nos podemos reflejar aquí. ¿Cuál tipo de hijos somos? ¿Somos de los hijos que reconocemos nuestro error? ¿O de los hijos soberbios, arrogantes y prepotentes que creen merecerlo todo? Pobre padre. ¿Nos damos cuenta de esto? Por eso Dios exalta al humilde, da gracia al humilde, da gracia al sencillo. Ama al pecador arrepentido, pero a los soberbios los mira de lejos. La gente, los siervos, estaban felices con el padre por el regreso de su hijo, pero el hermano mayor, no. En lugar de gozarse con su padre, no tenía ningún tipo de compasión, ni por su hermano, ni por su padre. El padre le rogó, entra por favor, hijo. ¿Y qué dijo el hijo? No. Le suplicó el padre al mayor que entrara a hacer fiesta y dijo que no. Entonces, escuchen, hermanos, aquí no se está aplaudiendo el pecado ni el derroche del hijo menor, sino la humildad del hijo al reconocer su pecado, su error, y al humillarse para regresar a pedir perdón, independientemente de las circunstancias en las que se encontraba. El hijo menor estaba pidiendo otra oportunidad de enderezar su vida y el hijo lo recibió. Podemos nosotros preguntarnos, hermanos,
A lo mejor nosotros no tuvimos, algunos no tuvieron un padre presente y amoroso. A lo mejor otros apenas conocieron al padre, otros no recuerdan porque el padre estuvo ausente, era un padre violento, agresivo, que los abandonó, y otros que eran padres golpeadores, que hablaban con gritos. Pero esto no importa, porque tenemos un Padre celestial que está pendiente de sus hijos y que es un verdadero Padre. ¿Y qué tenemos que hacer? No poner excusas, sino levantar nuestros ojos y pedir perdón a Dios. Recibir a Cristo para que seamos adoptados por el Padre Celestial. Porque Él nunca falla. Porque Dios, el Padre Celestial, siempre estará con cada uno de nosotros. Dio a su Hijo para darnos vida. Así que no hay pretexto para aquellos que no han tenido un padre biológico como quieran. Pero Dios, el Padre Celestial, que es el que todos necesitamos, que es el Padre que da y da las mejores bendiciones. Porque el Padre Celestial ama verdaderamente. No nos va a dar lo que pedimos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. El Padre Celestial nos da lo que nadie nos puede dar. Nadie nos puede dar fortaleza, consuelo que no venga de Dios, ánimo, sabiduría que nos da sueño, nos da descanso y que nos da lo que verdaderamente necesitamos. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda dádiva y todo buen regalo nos lo da Dios. Santiago 1:17. Pero lo más grande y lo más valioso que necesita todo humano es la salvación. No hay manera de conseguir salvación por otro medio. Y nuestro Padre Celestial ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esto, queridos hermanos, es una reflexión valiosa. Estamos en tiempos difíciles y que necesitamos, sobre todo los que son padres de adolescentes, necesitan mucha la presencia del Espíritu Santo. Los padres que tienen hijos adolescentes y también niños pequeños necesitan llenarse del Espíritu Santo para poder guiar a sus hijos. Porque hay tanta competencia en la educación de los hijos, las redes sociales, los amigos, aún hasta las escuelas que quieren desorientar, que quieren deformar la mente de los hijos. Así que tenemos una guía segura, hermosa, que nos enseña a ser padres y también que nos enseña a ser hijos. Buscar al Señor mientras puede ser llamado, mientras pueda ser hallado. Estamos en tiempo de gracia. Jesús nos quiere compartir a su Padre, porque es nada egoísta. Él nos enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre celestial que cuida de nosotros, que sabe exactamente lo que sientes como padre, que te entiende perfectamente. Vimos dos modelos de hijos, los dos tremendos. Uno irresponsable, que se arrepintió, y el otro soberbio y orgulloso. Qué difícil es guiar a los hijos, porque como padres tendremos que sufrir, pero nos gozamos cuando nuestros hijos aprenden en humildad a rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra. Damos gracias a Dios por esta bendición muy grande. Y le quiero pedir a Ángeles
que cierre con una oración. Gracias, Padre, por traerme a tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú bendices mi familia en mi hogar, Señor. Tú entres a cobrar mi casa, Señor, y también todos los que están acá presentes, Señor. Te pido también, Señor, día y noche orando por mis hermanos que se han caído las drogas, a Juan Carlos, a mi hermano Héctor Mateo y a Diego, Señor. Te lo pido, Padre, que tú bendícelos, Señor, tócalos, su corazón, su mente, Señor, para que puedan ser hombre bien, Señor. Recuerdo que así yo estaba, Padre, y tú me diste la mano, Señor. Ahora no quiero soltar tu mano, Padre, quiero seguir tu camino, Señor. Poco a poco voy secado de ti, Señor. Te pido que tú me bendices cuando yo salgo del trabajo de acá a la Cancún, Señor. Que tú me des dos ojos firmes y dos manos firmes para poder llegar de mi destino, Señor, para que yo pueda buscar, sacar adelante mis hijos y mi familia, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.